Hola, señor Peter, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Empecemos por lo primero. ¿En dónde nació? En Viena, Austria, ¿En qué año? 1930. ¿Y cómo describiría su infancia y su familia? Bueno, hijo único, con todas las atenciones de los papás, sobre todo de la mamá, y probablemente niño mimado. Un niño mimado, entonces. ¿Y cuándo dejó la vida de consentirlo? Bueno, llegaron los alemanes a Austria, que era nación independiente, fue ocupada por los alemanes y empezaron la persecución de los judíos. Yo lo primero que sentí es, a los 2 días nos dijeron en la escuela primaria que yo atendía, que ya los judíos no podían atender clases. Entonces me echaron de la escuela. ¿Recuerda usted el día en el que lo expulsaron? Sí, éramos 4 alumnos judíos en una clase de 20 alumnos más o menos, y llegó la secretaria del director de la escuela con una lista, leyó los 4 nombres de los alumnos judíos y nos dijo de recoger nuestras cosas y bajar a la oficina del director. Y eso se hizo en todas las clases. Una hora más tarde ya estaban reunidos los alumnos judíos de la escuela en un salón de la dirección. Salió el director y nos dijo que ya no podíamos atender la escuela y recogiéramos nuestras cosas, mientras la secretaria del director había avisado por teléfono a las mamás de nosotros, y al poco rato vino mi mamá a recogerme, llorando. O sea, un día muy, muy triste. ¿Qué edad tenía en ese momento? 8 años. Y como niño, ¿cómo tomó usted este evento en el que es expulsado de la escuela? Bueno, sabíamos que algo estaba pasando y había que hacer lo que decía el director, nada más. ¿Y sus padres cómo lo manejaron? Mi mamá me llevó a la casa y le avisó a mi papá, y pues recuerdo que fue un día muy triste, pero nada más. Y mientras tanto, ¿qué sucedía con los judíos a su alrededor? Tenían que dejar sus cosas, salir y obtener una visa de entrada de algún país que los recibiera. Mi papá salió ilegalmente, trató de obtener permisos para mi mamá y para mí, pero no lo logró. ¿Cómo recuerda a los austriacos que lo rodeaban? Los austriacos muy pro Hitler, y aquellos judíos que pudieron obtener visas de otros países salieron, pero la mayoría se tuvo que quedar. ¿Recuerda usted haber escuchado la voz de Hitler en el radio? Sí, es más, mi papá, que era una persona muy curiosa, vino por mí y fuimos a una plaza central llamada Heldenplatz,
donde Hitler llegó en automóvil, de uniforme, aclamado por el pueblo. El pueblo estaba lleno de alegría que los nazis tomaron el poder. Y para entonces, ¿su papá y su mamá cómo estaban? ¿Qué hacían? Mi mamá, mi papá se tuvieron que ir a registrar, me registraron a mí, pero no fui con ellos. Y luego mi mamá, meses más tarde, averiguó que se estaba organizando un transporte de niños judíos a Bélgica por medio de la Cruz Roja legal. Entonces nos citaron a lo que era el templo de la sinagoga principal de Viena, que mientras había sido incendiada, no destruida nada más, incendiada, y en el mes de diciembre salí con un transporte de niños y niñas judías a Bélgica. Así pude escapar con ese transporte de niños organizada por la Cruz Roja Internacional. ¿Y qué pasó con sus padres? Mi papá después logró ilegalmente salir a Francia mientras le quitaron su tienda. El 30 de noviembre fue el día en que la gente entró a las tiendas, robaban las cosas, y unos días más tarde los negocios que eran de judíos fueron arizados. Sí, claro. ¿Y en qué trabajaba su papá? Tenía una tienda de telas de seda francesas en el centro de la ciudad. Entonces, usted pudo escapar gracias a este transporte de la Cruz Roja. Yo me voy en ese transporte de niños a Bélgica y la gente era muy incrédula, nadie se imaginaba que Hitler iba a ocupar esos países, se iba a quedar, y así empezó también después la Segunda Guerra Mundial. Yo tuve la suerte de ser acogido por una pareja de judíos húngaros, donde pasé el resto de la guerra. Pude obtener una identidad falsa con un nombre belga, Jean van der Velde, y trabajar en un laboratorio de fotografía que desde luego trabajaba para los alemanes. Y así pude pasar la guerra sin más que revisiones cuando iba yo en la calle. Y durante este tiempo usted no tuvo contacto con sus papás, ¿cierto? No, nada, porque mi papá salió ilegalmente, mi mamá trató también de ver si podía salir con la Cruz Roja, pero no fue posible. Hubo contacto por correo, pero no personal. ¿Y continuaba siendo peligroso para usted o ya se encontraba en un lugar más seguro? Era peligroso estar en la calle porque te podían arrestar. Por eso yo no estuve en ese peligro por tener documentación falsa que resultó muy bien falsificada y sí sirvió.
Y una vez transcurrido el tiempo, ¿cómo se entera que la guerra termina? Bueno, los aliados desembarcaron en Francia y el 3 de septiembre entró el ejército inglés a Bruselas. Los alemanes ya se habían retirado. Y para nosotros, los sobrevivientes, digamos, terminó la guerra. Supongo que para entonces usted ya tenía mucha necesidad de ver a sus papás. Ya lo que nunca me imaginaba es que mis papás ya no estaban con vida. Mi papá fue arrestado en Francia como no tenía papeles de estar ahí legalmente. Lo deportaron y mi mamá, ella fue deportada también en 40. Yo no sabía nada de esto y al año pues me di cuenta que mis papás ya no estaban vivos. Fueron asesinados como la mayor parte de los judíos de Europa. ¿Sabe a qué campo fueron deportados? Mi padre fue deportado a Auschwitz. Mi mamá fue arrestada, puesta en un campo de trabajo para mujeres judías y probablemente murió de alguna epidemia que constantemente había por la falta de higiene. Eso es todo lo que sé. Ahora que ya han pasado los años, señor Katz, ¿cuál es su peor recuerdo? Pues que pasaba el tiempo, nosotros ya estábamos liberados y que me di cuenta que mis papás ya no van a regresar. Ese fue probablemente el peor momento. Una vez que se fueron los alemanes, pues recobré mi identidad, me pagaron mucho mejor y mientras unos tíos aquí, una tía, hermana de mi mamá, averiguó por medio de un primo en Estados Unidos que yo estaba en Bruselas y me invitó a venir. Yo ya estaba listo para emigrar a Israel como todos los jóvenes que sobrevivieron y de repente decidí que si tenía yo familia, debo yo de quedar aquí y así me vine a México. ¿Qué edad tenía cuando llegó a México? 17 años. ¿Y qué tal su llegada a este país? Primero aprender el idioma, pero eso fue fácil para mí. ¿Le fue fácil aprender el español? Aprender el español sí, porque venía de un país donde aprendí el francés y eso me ayudó a aprender rápidamente el español. Y tengo entendido que continuó sus estudios. Estudié en el Instituto Politécnico Nacional, hice la carrera de ingeniero electromecánico. ¿En qué año me dijo que llegó a México? 1947. Entonces, para cuando se crea el Estado de Israel, ¿usted ya estaba aquí? Uh-huh. ¿Recuerda ese momento? ¿El momento en el que se entera que Israel declaró su independencia? Claro. ¿Y qué pensó cuando escuchó esta noticia? De que eso no iba a volver a pasar. Señor Katz, ¿es usted sionista? Sí, desde luego, porque todos teníamos esperanzas
de poder tener un lugar en el mundo donde éramos bien acogidos, y ese es Israel, y lo sigue siendo. Sin duda. Y bueno, ¿fue feliz en México? Sí, conocí a mi mujer. ¿La conoció aquí en México? La conocí aquí en México. Establecimos nuestra familia y todo cambió completamente. ¿Cuántos hijos tiene? Tuve 4 hijos. ¿Y cuántos nietos? 9 nietos y hasta ahora 2 bisnietos. Señor Peter, ¿qué significa México para usted? México es mi país, soy mexicano. Ahí no hay duda. Si pudiera mencionarme 1 o 2 sentimientos que usted tiene por este país, ¿cuáles serían? Respeto, amor, porque me permitió crearme una situación económica y tener lo que tenemos hoy, nuestra familia. ¿Volvió usted a Viena alguna vez? Sí. ¿Y pudo ir a su casa? Fui a mi casa, donde por cierto no me dejaron entrar. Y para mí había recuerdos ahí, pues muy tristes. Estaba ocupado por una familia cristiana. Y cuando la señora, después de que yo toqué la puerta, vio una cara que no conocía, cerró, y eso sí me deprimió mucho, pero después acepté la realidad. Pues sí, no quedaba de otra. ¿Fue usted a la escuela donde solía ir? Sí, a visitar, sí. ¿Y continuaba siendo una escuela? Continuaba siendo una escuela. Vi listas donde yo estaba inscrito en el segundo año de primaria. Esa visita fue muy depresiva para mí. Señor Peter, ¿qué le diría usted a las personas que niegan el Holocausto? Que dicen que simplemente esto no sucedió. Bueno, es negar la historia. El antisemitismo no se acabó en la Segunda Guerra Mundial, desde luego que no. Sigue vigente por el simple hecho de que los judíos quieren seguir siendo judíos. Eso es lo que alimenta todavía hoy el antisemitismo. Hoy que han pasado los años, ¿cómo entiende, cómo concluye todo lo que sucedió? Bueno, de que durante mucho tiempo fuimos perseguidos, y por eso debemos de hacer hoy todo lo necesario para que haya conocimientos, para que la demás gente también se entere de lo que pasó, para que no vuelva a suceder. A pesar de la tragedia que fue el Holocausto, ¿sigue usted llevando al judaísmo en su corazón? Sí. ¿Por qué? Sí, desde luego, porque es lo que me da razón de vivir, fuerza para vivir. Sí. Ya para terminar, usted escribió un libro maravilloso. Se llama Lech Lecha, el destino de una familia judía. Es un título hermoso, pero ¿por qué decidió llamarlo así? El título, porque los judíos somos un pueblo migratorio. Siempre hemos ido de un lado a otro, perseguido o por mutuo propio. Y al contar la historia de una familia judía, se me hizo un título apropiado, porque refleja también lo que pasó a nosotros, que tuvimos que irnos de donde estábamos. Señor Peter, sé que usted ha dado muchas entrevistas a lo largo de su vida y que últimamente no se siente con muchos ánimos. Le agradezco mucho que me haya recibido.
Pues es una depresión, no quiero ya saber de esta época, probablemente, esa es la razón. Pero estoy contento que usted vino. Y yo estoy contenta de haber venido. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias a usted.